Mi esposa me estaba engañando, así que decidí que toda su familia lo descubriera. Durante semanas había notado señales que me hacían sospechar, risas nerviosas y constantes mensajes mientras decía que solo hablaba con su madre, largas jornadas de trabajo extra y noches en las que, al llamar a su oficina, sus compañeros decían que ya se había ido horas antes. Cada vez que le preguntaba sobre estos incidentes, ella se limitaba a reír y decir que solo eran bromas con sus colegas. La gota que colmó el vaso fue una noche en la que salió a comprar leche a las 9:30 de la noche y no volvió hasta las 2 de la madrugada. Fue entonces cuando decidí que necesitaba respuestas. Si algo he aprendido de esta experiencia, es que cuando tienes dudas sobre tu pareja, contratar un investigador privado puede ser la mejor opción. Y eso hice. Las pruebas que reunieron fueron contundentes y cruciales para mi proceso de divorcio. Avancemos algunos meses hasta su cumpleaños. ¿Por qué esperé tanto tiempo para enfrentarla? Quería asegurarme de tener toda la evidencia posible y de haber encontrado un lugar para mudarme antes de dar el paso. ¿Por qué en su cumpleaños? Bueno, ella misma lo propició. Insistió en que me fuera de viaje con amigos porque tenía que trabajar y no quería celebrar su día. Su actitud confirmaba mis sospechas, y cuando encontré una botella de champán y 2 copas escondidas en nuestro armario, supe que era hora de actuar. Planeé una sorpresa especial. Mientras ella pensaba que yo estaba de viaje, reuní a su familia y amigos más cercanos. Les dije que quería sorprenderla entrando todos juntos a su habitación con globos, un pastel y serpentinas. Parecía una idea divertida y todos aceptaron. Esa noche, nos reunimos frente al apartamento a las 8:30 de la noche. Su madre sostenía el pastel y yo les recordaba que mantuvieran el silencio. Abrí la puerta con mi llave, y todos entramos sigilosamente. Caminamos por el pasillo hacia el dormitorio, emocionados por la sorpresa que estábamos a punto de darle. Pero al abrir la puerta, el ambiente cambió por completo. Allí estaba ella, en la cama, con un hombre que no conocíamos. La sonrisa de su madre, que sostenía el pastel con orgullo, desapareció en un instante. La habitación, que debía llenarse de risas y felicitaciones, quedó sumida en un silencio absoluto. Mi esposa se quedó congelada, incapaz de reaccionar ante la escena, mientras el hombre intentaba desesperadamente vestirse y salir de allí. La expresión de pánico en su rostro confirmó todas mis sospechas. El pastel cayó al suelo, y el tiempo pareció detenerse. Esa noche marcó el fin de nuestra relación y el inicio de un nuevo capítulo en mi vida. Sus ojos estaban bien abiertos, incapaz de asimilar la traición que presenciaba. Su padre la miraba con una mezcla de decepción y tristeza, mientras que su madre apenas podía articular palabra, paralizada por el impacto de lo que estaba viendo. ¿Qué es esto?, balbuceó su madre, tratando de procesar lo que tenía frente a ella. Mi esposa, con voz temblorosa, intentó juntar palabras que parecían vacías desde el principio. Yo puedo explicarlo, dijo, como si una explicación pudiera borrar la gravedad de lo ocurrido. No quería escuchar excusas. El daño ya estaba hecho. Mirándola con la calma más fría que pude reunir, respondí, ¿qué vas a explicar? ¿Qué me has mentido durante meses? ¿Qué inventaste excusas pensando que nunca me daría cuenta? ¿O vas a decirme que este hombre, señalé al individuo que intentaba salir del cuarto de forma apresurada, es solo un compañero de trabajo? La escena era devastadora. Su hermana estaba atónita, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Cómo pudiste hacer esto?, susurró, pero mi esposa no tenía respuestas. Giré mi atención hacia su madre, que seguía en estado de shock. ¿Sabe? Fue ella quien insistió en que me fuera de viaje hoy, justo en su cumpleaños. Dijo que estaba cansada, que no quería que le recordaran su edad. Ahora entiendo por qué. Respiré hondo, tratando de controlar la ira creciente. Pero no me fui. Algo dentro de mí, señalé mi pecho, siempre me dijo que algo no estaba bien. Mi esposa empezó a llorar, sollozando incontrolablemente. No quería que esto pasara, no debía ser así, gimoteaba, pero sus palabras eran vacías. Nada podía revertir el dolor, la humillación y la traición que ahora también compartía su familia. Su madre, con lágrimas silenciosas, se arrodilló junto al pastel que yacía destruido en el suelo. Su padre, un hombre que siempre se había mostrado tranquilo y sereno, finalmente rompió su silencio. Nos has deshonrado, dijo con voz baja, cargada de desprecio. No solo traicionaste a tu esposo,
Nos traicionaste a todos. ¿Cómo pudiste hacerlo? Mi esposa no respondió. Seguía llorando, murmurando disculpas que nadie estaba dispuesto a aceptar. El hombre con el que estaba ya había huido, dejándola sola para enfrentar las consecuencias de sus actos. Me acerqué a ella, manteniendo un tono controlado, frío. Ni siquiera mereces mi ira. Me traicionaste la confianza de tu familia y destruimos todo lo que habíamos construido juntos. Ahora enfrentarás las consecuencias. Con esas palabras, me dirigí a la puerta. Pasé junto a los presentes, que aún estaban en estado de shock, y antes de salir me giré hacia ellos una última vez. Ya encontré un lugar donde quedarme. Mañana mi abogado se pondrá en contacto con ustedes. No necesito más explicaciones. Esto, señalé la devastadora escena frente a mí, es todo lo que necesito saber. Salí del apartamento dejando atrás el peso de la traición. Sabía que ese era el fin de mi matrimonio, pero también el comienzo de una vida nueva, una vida sin mentiras ni manipulaciones. Mi exesposa podía llorar y disculparse cuanto quisiera, pero nada cambiaría lo que había hecho. Había perdido no solo a su esposo, sino también el respeto y el amor de su propia familia. Los meses que siguieron fueron un torbellino. El divorcio fue rápido y doloroso, pero tenía todas las pruebas necesarias gracias al detective que contraté. Su traición se hizo pública, y con ello perdió no solo su matrimonio, sino también su reputación en el trabajo y entre sus amigos. Su familia, aunque dividida, tampoco pudo mirar la situación de la misma forma. Ese capítulo había terminado, y aunque el proceso fue difícil, sabía que me esperaba un futuro sin las cadenas de la deslealtad. Después de lo ocurrido, mi exesposa quedó devastada y yo decidí alejarme completamente de ella. Para mi sorpresa, su padre me llamó una semana después de la confrontación, disculpándose por el comportamiento de su hija y asegurándome que, si necesitaba algo, él estaría ahí para apoyarme. Irónicamente, con el tiempo terminé teniendo una relación más cercana con los padres de mi ex que con ella misma. Su vida comenzó a desmoronarse rápidamente. La noticia de su infidelidad se difundió entre sus compañeros de trabajo, dañando su reputación profesional de forma irreparable. Poco después, perdió su empleo. Su casa también quedó fuera de su alcance y, como era de esperarse, el hombre con quien me había engañado desapareció en cuanto la situación se volvió complicada. La mayor sorpresa llegó meses después, cuando intentó contactarme. Decía estar arrepentida de todo. Quería arreglar las cosas y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar nuestra relación. Pero ya era demasiado tarde. Para entonces, yo había reconstruido mi vida con nuevas metas, nuevos sueños y una fortaleza emocional que nunca antes había conocido. Ya no era el hombre al que ella podía manipular con promesas vacías. Cuando comprendió que no había vuelta atrás, me dijo, con amargura, arruinaste mi vida. Lo único que pude hacer fue sonreír, porque sabía que lo que estaba viviendo no era más que el resultado de sus propias acciones. Esa experiencia, aunque dolorosa, me liberó de una relación que hacía tiempo había dejado de ser saludable. Con el tiempo, me enfoqué en mi propio bienestar, en sanar y crecer como persona. Eventualmente conocí a alguien extraordinario, Gabriela. Ella era diferente a cualquiera que hubiera conocido antes. Irradiaba calma, seguridad y una sinceridad que no dejaba espacio para dudas. Con ella no había dramas ni mentiras, solo respeto mutuo y verdadero compañerismo. Gabriela entendió las cicatrices que llevaba conmigo y respetó mi proceso. Poco a poco, construimos juntos una relación basada en el equilibrio y la confianza. Nos mudamos a una casa más grande y, en la simplicidad de la vida cotidiana, encontré la felicidad que tanto había buscado. Después de años de turbulencias, sentía que por fin estaba en paz. 2 años después de estar juntos, recibimos una noticia que cambió nuestras vidas. Gabriela estaba embarazada. La idea de ser padre, algo que siempre había deseado pero nunca imaginé posible en mi pasado, me llenó de ilusión. Gabriela estaba radiante, y juntos comenzamos a planificar esta nueva etapa de nuestras vidas con emoción y esperanza. Sin embargo, el pasado tiene formas curiosas de reaparecer. Mi exesposa, atrapada en un ciclo de relaciones fallidas, seguía lidiando con las consecuencias de sus decisiones. Después de que su infidelidad se hiciera pública, perdió gran parte de su círculo social.
Las amistades que alguna vez la apoyaron se distanciaron, y su reputación profesional quedó completamente arruinada. Mientras yo avanzaba hacia un futuro lleno de posibilidades, ella seguía atrapada en el pasado. Pero ya no tenía un lugar en mi historia, porque había aprendido a valorar lo que realmente importa, construir una vida con quien comparte tus valores y respeta quién eres. Ella intentaba reconstruir su vida, pero el mismo patrón se repetía una y otra vez. Comenzaba una relación, pero en pocos meses terminaba de manera inevitable, ya fuera por conflictos o porque simplemente no lograba mantener una conexión saludable. Aunque formaba parte de mi pasado y hacía un esfuerzo consciente por no pensar en ella, de vez en cuando llegaban noticias sobre su vida. La más reciente, y quizás la más reveladora, fue que estaba embarazada. La ironía de la situación no podía ser más evidente. Mientras Gabriela y yo esperábamos con entusiasmo la llegada de nuestro primer hijo, mi ex enfrentaba uno de los momentos más inciertos de su vida. Ni siquiera sabía quién era el padre del bebé. Al enterarme, no sentí otra cosa que lástima. Reflexioné varias veces antes de juzgar, pero la verdad era clara: quien más sufriría las consecuencias no era ella, sino el niño. Mi exesposa parecía atrapada en un ciclo de autodestrucción, y ahora una vida inocente estaba en juego. Ya no se trataba solo de sus malas decisiones. Un bebé, sin haber pedido venir al mundo, tendría que lidiar con las consecuencias de todo ese caos. Un amigo en común me comentó que ella estaba angustiada, intentando ocultar su situación, pero era inevitable que todos a su alrededor lo supieran. Estaba en una encrucijada, sin saber qué hacer, mientras cada uno de los hombres con los que había estado recientemente negaba ser el padre. La ironía era cruel. Yo, que durante años había deseado formar una familia con ella, ahora vivía una felicidad plena con Gabriela, mientras mi ex enfrentaba el resultado de sus propias decisiones. Pensé muchas veces en cómo me sentía al respecto. No era rabia ni resentimiento lo que quedaba en mí. Era una mezcla de lástima e indiferencia. Sabía que no era mi responsabilidad y que lo único que realmente lamentaba era el futuro del niño que nacería en medio de ese desorden. Mientras tanto, mi vida avanzaba en una dirección completamente diferente. Gabriela y yo comenzamos a decorar el cuarto del bebé, a elegir nombres, a planificar nuestro futuro con la emoción de unos padres primerizos. Cada rincón de mi ser estaba lleno de expectación y amor por la llegada de nuestro hijo. Era una felicidad que nunca imaginé sentir, mientras mi ex seguía hundiéndose en su propia tormenta. Yo, en cambio, estaba construyendo una vida llena de amor y estabilidad junto a una mujer que comprendía lo que significaba ser un verdadero compañero. Me sentía agradecido de no haber quedado atrapado en el mismo ciclo destructivo que parecía rodear a mi ex. Mi vida se trataba ahora de progreso, de compartir un amor genuino y profundo, y de construir un hogar seguro para nuestro hijo. Sabía que nuestro bebé crecería en un ambiente lleno de amor, algo que no habría podido ofrecer en el pasado, antes de aprender de mis propias cicatrices. Había seguido adelante con paz en mi corazón. La vida me enseñó muchas lecciones, y una de las más importantes fue que siempre hay una oportunidad para reconstruirse, para avanzar y para encontrar la felicidad nuevamente. Mi ex, por otro lado, era un recordatorio constante de que las malas decisiones tienen consecuencias que duran. En cuanto al bebé que ella esperaba, no podía sentir otra cosa que compasión. Él no tenía la culpa de las semillas amargas que ella había sembrado. Mientras ella seguía atrapada en su ciclo de autodestrucción, yo estaba al otro lado, viviendo la vida que siempre soñé.